Tatiana de la Fraternidad San Miguel en Puriscal. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor. Insistís, no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel. ¿Es injusto mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Y recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te Te alabamos. alabamos, Señor. Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, tu ternura. Nuestra ternura. Señor, enséñame tus caminos, instrúyame en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame, Señor, porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, tu ternura. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, tu ternura. Recuerda, Señora, tu ternura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor, un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación, considerando por la humildad a los demás superiores a vosotros. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo avidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos. Alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Busca primero El reino de Dios y su justicia divina. Todas Las cosas que te añadirá. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña.
Él le contestó, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron, el primero. Jesús les dijo, en verdad os digo, que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, muy buenos días a todos. Al ponerme un tirito la primera lectura, vamos a tratar de en estos minutos que nos quedan, cómo condensar tanto mensaje tan hermoso que trae hoy la liturgia de la palabra. En primer lugar, del profeta Ezequiel, hay algo que queda muy claro: el Dios no condena a nadie, ¿verdad? O sea, ya la salvación está en Jesucristo. Mira qué bonito lo que es el Señor a través del profeta. O sea, el malvado por su maldad él solito se mata, por decirle así, él solito muere. Igual el malo que reflexiona, cambia y se convierte por él mismo. O sea, cuando uno dice, cuando ya la salvación está, entonces ya aquí lo que sucede en esta vida es que todo ya depende de nosotros. ¿Okay? Por eso es que aquí nos vamos ya al Evangelio y esta famosa parábola de los dos hijos. Y yo creo que si uno sigue preguntando todavía hoy, ayer y mañana y pasado mañana, todo el mundo concuerda. Ahora que hicimos el martes que había curso de Biblia, pusimos esa pregunta. ¿Y quién era el que tenía la razón? Bueno, el que dijo que no y después fue. Dios, si hay algo que queda claro, ya Él no se vale ni de palabras ni de promesas. Por eso recuerdo para la oración que Santa Teresa decía que quien no advierte qué es lo que está hablando, a quién le está hablando y qué es lo que está hablando no llama oración, aunque mucho menee los labios. O sea, ya Dios no se fía de esas cosas. Las promesas, ¿cuánta gente hace promesas? Imagínense que hasta los pericos ya se pusieron calientes a cantar. En el capítulo 19 del libro del Éxodo, ¿verdad? Como cuando Dios le da toda la ley a Moisés, ¿verdad? Dígale a ese pueblo que han visto mis obras y mis maravillas, ¿verdad? Y si ellos cumplen esta ley, este camino que yo les estoy trazando, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo y será mi heredad y todo eso, ¿ah? Y entonces Moisés reunió a todo el pueblo y les transmitió lo que Dios le dijo. ¿Y sabe qué dijeron? Dice, todo el pueblo respondió a una voz, haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Y todavía en el capítulo, no sé, 23 o 24, vuelven a repetir. Y en el capítulo 32 están haciendo un becerro de oro. Por Dios. Aquí, en el contexto que está el Evangelio, los dos hijos, el primero representa al pueblo de Israel, ¿verdad? Que es gente que tenía la ley, los profetas, y me imagino, Jesús le dice que hasta Juan que les predicó, ¿verdad? Y tenían todo para seguir. Y cuando vino la culminación del Antiguo Testamento, ya la ley, los profetas, que era Cristo precisamente, ¿verdad? Entonces ya lo rechazaron, entonces ya ahí no. Ya cuando había que poner ya en práctica, decir, aquí ya estaba, aquí ya todo desde Juan para atrás, aquí donde se cumple todo en Cristo. Y ahí donde ya todos se echaron para atrás. Y los hijos esos que dicen primero que no, ¿verdad? Porque a veces hay gente que es así, ¿verdad? Dice que no y después se puso a reflexionar. Palabra clave, importantísima, ¿verdad? Reflexionar, ¿verdad? Volver en la etimología dice como doblar, ¿verdad? Como volver a redoblar esfuerzos, a doblarse, a darle y volver a todo lo que uno ha hecho y está haciendo, que eso es muy importante. Y dice, bueno, se puso a reflexionar y sí fue. Entonces lo importante es que no es que me diga sí, no.
Lo importante no es que aplauda o alabe y pegue silbido, sí, lo importante es que haga las cosas, ¿verdad? Como las parejas, ¿verdad? ¿Cuántas parejas llegan al altar y yo, fulano de tal, prometo a ti, te amarte y respetarte, y después tu madre y toda esa cosa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace ese montón de promesas? En los bautismos, en las renuncias que hacen los padres y padrinos, y después en que queda todo eso, no queda nada. Entonces, este hijo que dijo sí o no, en aquel tiempo representaba a todos los publicanos y fariseos, y prostitutas, y toda la gente que tenían por desechados, que ellos no tenían la ley, ni habían practicado la justicia, ¿cómo se llama? El Antiguo Testamento, nada. Pero después fueron gente que cambiaron, ¿verdad? Vemos el caso de San Mateo, imagínense, ¿verdad? El caso del otro fariseo que había, Saqueo, no sé cuál era. Entonces, bueno, San Francisco así se declara, hay muchos santos, ¿verdad? Que llevaron vida azarosa. Pero en el Evangelio vemos a María Magdalena, ¿verdad? Cómo fue una de las primeras predicadoras del Evangelio de Cristo. Ve y anúnciale a mis hermanos. Entonces, hoy día para nosotros representa ya a todos los cristianos, porque ya la antigua alianza terminó allá, el pueblo judío ya, ok, ya ellos tendrán su problema con el Señor, no nos vamos a meter con ellos. Fueron el primer pueblo que Dios escogió para transmitir su ley y todo lo que Él es, ¿verdad? Empezar Dios a revelarse a la humanidad. Pero ya después de Cristo, ya la nueva alianza de Cristo con su iglesia, ¿verdad? Entonces nosotros revisamos la iglesia, va por el mismo camino del pueblo judío, ¿verdad? Entonces muchas promesas, muchos curas, muchos obispos, muchas monjas, muchos laicos que oímos el evangelio todos los domingos, bueno, ellos algunos lo leen todos los días y después cuando llega la hora de los balazos ya no existe, ¿verdad? Entonces recuerde lo de Jeremías, creo que el capítulo 7, donde dice, ve, dile, ¿verdad? Que dejen de estar diciendo, templo de Dios es este, porque ellos decían, si aquí estamos en el templo de Dios, no nos va a pasar nada. Si nosotros vamos a misa, ya cumplimos. Si rezamos, ¿verdad? Aleluya y gloria a Dios, y silbido y alabanzas y todo eso, ¿verdad? Y cuando viene la acción, ¿verdad? Aquí los que tenemos años de trabajar, hemos visto a cuánta gente dice que sí, ya la última empieza a granarse, ¿verdad? Del cuentico de los, ¿cómo es? De los 100 chinitos, después va quedando 90 y van quedando 80, pues ya vamos solo un grupito pequeño, los mismos de siempre, ¿verdad? Y habrán excusas y habrán situaciones, pero uno dice, ¿cómo estos hermanos que han compartido todos estos años sí pudieron hacerlo? ¿Verdad? Sí pudieron hacerlo. La semana pasada, ¿cuál era el mensaje del Señor? Id a trabajar a mi viña. Ese era el mensaje. Uno supondría que todos los que fueron a misa la semana pasada reflexionaron y dicen, mira, si hay que ir a trabajar a la viña, hay que ir a servirle al Señor, ¿verdad? ¿Y cómo? No sé, desde vender bingos, que es lo más elemental y sencillo que puede haber, ¿verdad? Desde vender bingos, ¿verdad? Hasta ir a predicar, ir a visitar a los hermanos, ir a recoger, como muchos sí hacen, ¿verdad? ¿Cuántas veces está en una reunión de fraternidad y de 15 el domingo hay colecta y solo 2 o 3? Entonces no puede ser. Recuerde que en algún momento, ¿verdad? Todo esto, el estar ahí, los sacramentos son medios de santificación, pero no tiene ningún sentido si nosotros no vivimos el cristianismo, ¿verdad? Fe y obra, ¿verdad? Porque si no nos quedamos como Martín Lutero, solo la fe, decía Martín Lutero, ya se dicen los protestantes, no, fe y obras. Fe y obra, ¿verdad? Fe y obras. Entonces, pero aquí la parte bonita es que no dependemos de nadie, dependemos de nosotros. Y nosotros podemos ser como estos publicanos y estas, no es que ser publicano o ser prostituta hay que hacerlo no, es que son gente que estaban dispuestas, ¿verdad? Ellas encontraron el camino, pero después de reflexionar, ¿verdad? Ya aquella que estuvo delante de Jesús le dice, bueno, vete y no peques más. Ok, aquí en adelante borrón y cuenta nueva, pero cualquiera tiene acceso. Entonces, ¿cuál es la actitud que debemos de tener nosotros? La que tuvo Cristo, ¿verdad? Por eso yo he dicho que celebramos a nuestro patrón San Francisco, él enseña eso. Si él no hizo alarde de nada, ¿por qué yo voy a hacer alarde de gran cosa? Si él, siendo el rey del universo, el principio y fin, no hizo alarde de nada, más bien se humilló, se anonadó, porque nosotros no, ¿por qué nos cuesta tanto dar ese primer paso, verdad? ¿Por qué nos cuesta tanto? Sí lo seguimos, ¿verdad? Sí prometemos, pero es que es como una constante, ¿verdad? Pero ya cuando viene, ya la cosita ya empieza para atrás, ¿verdad? Y empieza para atrás y empiezan los discípulos de azúcar que se deshacen con el agua y toda esa cosa, ¿verdad? Entonces,
el Señor, el llamado de hoy es que no importa si dijo que no, no importa si eres rebelde, lo importante es que al final del camino termines haciendo el bien, ¿verdad? Yo siempre voy a la experiencia de Dios como padre, como la experiencia nuestra como padre, ¿verdad? A veces los hijos puede ser que hay tiempillos que se ponen difíciles, pero qué importante, lo que no le interesa ya es cuando él ya se graduó, ya sacó, y lo importante, bueno, cumplió, costó, pero terminó, gracias a Dios. Y si es un buen hombre, una buena mujer, pues qué dicha, qué satisfacción para uno, ¿verdad? Pero a veces ahí eso pasa todo lo contrario, ¿verdad? Van también pura vida, ¿verdad? Y ya se graduaron, salieron y se chorecaron. Y si todo se perdió. Entonces en el Señor tenemos esa gran dicha que lo dijo el profeta Ezequiel, ¿verdad? El hombre es el que tiene en su mano, ¿verdad? Ya la decisión es nuestra. Porque, repito, ya la salvación está dada en Cristo. Él pagó la deuda que había de todos nosotros. Ahora, aquí lo que hay que hacer es meternos en esa facturita, pero es sirviéndole al Señor, como en este o en cualquier movimiento, ¿verdad? En cualquier cosa, desde la gente que trabaja en el salón comunal, los que trabajan sirviéndole de muchas formas, hay gente que son voluntarios en una clínica, bueno, tantas cosas. Lo importante es saber que el cristianismo se vive de fe y obra, ¿verdad? Las dos cosas juntas, vamos, no solo las obras, ¿verdad? Porque hay comunistas que trabajan mucho, pero no creen en Cristo. Pero es fe y obras, ¿verdad? Tiene que haber una acción, ¿verdad? En toda relación de amor, no solo basta mandar cartas y cartas y cartas y cartas. 6 años mandando cartas y cartas muy lindas, ¿verdad? No, y de ahí, ¿verdad? Antes había una expresión, ¿verdad? La mujer por el oído, y yo, pero pues, que vajilla, ¿verdad? Que poco autoestima, la mujer por el oído, y peor, el hombre por el estómago. Entonces, ¿qué clase de humano? ¿Ah? Y solo palabras, como dijo cosas tan lindas, quedó embelesada, ahí está, se fue, ¿verdad? ¿Ya? O el otro, como le dio un buen plato de comida, ya está satisfecho, buena mujer. Entonces, las promesas valen poco si no se cumplen. Y ojalá, si alguno, algún momento estuvo rebelde, está rebelde, no quiso ir a hacer colecta, no quiere ir a rezar, ¿verdad? Porque ve aquí, ¿verdad? Siempre todos los domingos es lo mismo, ¿verdad? Sí voy, o se quedan callados, sí voy, nadie va. Y al último ya pocas veces responden. Bueno, y pidámosle al Señor que nos dé la humildad de su Hijo, Jesucristo. Ahí sí necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él sea el que nos guíe en todo esto, porque la humildad cuesta mucho. De este pueblo de Israel, primero le dijeron al Señor que sí, haremos solo que diga Yahvé, porque vimos cómo cruzó el Mar Rojo, cómo salimos de Egipto, cómo nos dio el maná. Y después, ya cuando un atarantado se puso ahí, no, hagamos otro Dios, este es más poderoso, y así mucha gente, ¿verdad? Ya tienen otros dioses, trabajo, estudio, cualquier cosa, ¿verdad? Pidámosle al Señor que este domingo nos decidamos definitivamente a ir a trabajar, ¿verdad? No importa si hijo sí o no, no importa, pero vete a trabajar y servir, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y de hoy en día tenemos rosarios, de hoy en 8, perdón, tenemos rosario especial porque celebramos a San Francisco, a nuestro patrón, San Francisco de Asís. Entonces vamos a tratar de hacer algo bien bonito. Y recordarles siempre el binguito que tenemos para el 11, que nos ayuden con todo esto, no solo comprando, si no tiene plata, pero tiene boca y tiene un celular que puede mandarle a algún amigo o amiga, ¿verdad? Bueno, te suplicamos, Señor Dios nuestro, que concedas a nosotros, tus siervos, salud de alma y cuerpo, y que por la intercesión gloriosa de la Virgen María nos libres de las tristezas de este mundo y nos conceda las alegrías eternas del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendita sea tu pureza y Eternamente sea, pues Dios con Dios te crea, en graciosa belleza. Dios a ti celestial princesa, Virgen te ofrezco Sagrada en María, este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Auxiliadora, ruega por nosotros. San Francisco y Santa Clara de Asís, ruega por nosotros. Paz y bien a todos y que el Señor los bendiga. Amén. Amén.